Y vamos con la cuarta y última presentación de esta mesa redonda, antes de pasar al debate, denominada Investigación en Salud Digital, la gestión inteligente del dato. Y para ello tengo el placer de presentar a Fernando Martín Sánchez. Gracias, Fernando, por estar hoy aquí. Subdirector general del área de Informática Médica, Estrategia Digital e Innovación del Hospital Universitario de La Paz, y que, como el resto de los ponentes, también tiene un extenso currículum que vamos a resumir. Posee un doctorado en Informática y otro también en Medicina, máster en Ingeniería del Conocimiento y licenciatura en Bioquímica y Biología Molecular. Y creo que es un ejemplo claro de la evolución que están teniendo las ciencias, que están impactando de forma directa en la medicina, frente a la visión más tradicional, donde el conocimiento estaba en los médicos. Ahora no, hay muchísimas ciencias alrededor que creo que se están demostrando como tremendamente relevantes para el avance de la profesión. Es además profesor en investigación del Instituto de Salud Carlos III, donde ha sido responsable del área de bioinformática y salud pública desde hace ya más de 25 años, coordinador del programa de investigación CrossScience, y además también colabora como catedrático con diferentes universidades internacionales, como son su posición como catedrático de Informática de la Salud en la Universidad de Melbourne, donde fue director fundador del Centro de Investigación en Informática Biomédica y de la Salud, y también catedrático, en este caso profesor Ancher, de Informática de la Salud de la Universidad de Cornell, en Weill Cornell Medicine. Así que muchísimas gracias, Fernando, y el escenario es tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a los organizadores, pero sobre todo muchas gracias por incluir la investigación en mi ámbito de trabajo, que es la informática médica, la salud digital, pues al mismo nivel que las áreas clásicas de investigación básica, investigación clínica e investigación poblacional. El objetivo de mi charla es justificar que esa decisión ha sido acertada, porque creo que en los tiempos que estamos viviendo cada vez es más claro que no podemos hacer medicina personalizada de precisión sin una buena gestión del dato, ¿no? Y eso afecta a todos los niveles de organización de la vida, desde la molécula, la célula, el tejido, el individuo, la población, y hoy nos iríamos hasta el ecosistema y los aspectos de One Health, etcétera. No sé cómo puedo pasar, supongo que es con esto. Vale, entonces, bueno, un poco el resumen de la situación actual, ¿no? Hoy estamos en un momento en el que todos estamos generando en los hospitales, en los centros de investigación, enormes volúmenes de información. Las herramientas de IA, como ya se ha dicho, son cada vez más potentes, aunque con algunos pequeños problemas. La medicina personalizada se considera un objetivo estratégico, tanto a nivel nacional, europeo, yo diría que global, pero aunque tenemos una gran oferta tecnológica, existe poca evidencia sólida de cómo usarla bien. Y además eso está generando una brecha entre lo que prometemos con la tecnología y su impacto real en salud. Yo creo que tenemos que intentar que en el futuro la medicina no va a depender solo de nuevos sistemas diagnósticos y de tratamientos, sino que cada vez va a tener más relevancia la buena generación e interpretación y el uso adecuado de los datos en la práctica real, en la práctica de la salud. Por eso creo que la investigación en salud digital es el área de la investigación que puede y que está produciendo desde hace muchos años evidencia científica, aprendizajes que deberíamos conocer sobre cómo utilizar la información en salud, su eficiencia y su potencial. ¿Por qué o qué entendemos que es investigar en salud digital? Tengo que decir que la salud digital es un término que a mí no me gusta particularmente. Es un término que se ha puesto de moda, es un término paraguas en el que cabe todo. Pero yo debo decir que los que nos hemos dedicado a esto mucho tiempo provenimos de campos de investigación biomédica que sí son campos científicos, académicos, reconocidos, como son la informática médica, la bioinformática, la inteligencia artificial en salud, los sistemas de información sanitaria o la ciencia de los datos. Entonces, vale, aceptamos investigación en salud digital, pero siempre se debe sustentar, como todas las ciencias, como todas las investigaciones, en marcos conceptuales y en evidencia científica. Este concepto que los anglosajones llaman scholarship, que es conocer lo que se ha hecho antes de empezar un proyecto nuevo, ir a la literatura, hacer revisiones bibliográficas para no repetir los mismos errores o para no repetir los mismos desarrollos. Eso es lo que yo intento promover en mi ámbito, ¿no? Porque eso es lo único que va a hacer posible la reproducibilidad, la escalabilidad y un impacto positivo, real y sostenible en el sistema de salud. Entonces, es verdad que es una investigación diferente, es una investigación que se basa en los sistemas complejos, que es muy interdisciplinar,
Pero eso no le quita ningún mérito a la investigación en salud digital, porque a veces lo confundimos. Yo voy a muchos congresos en España de salud digital y yo no veo la investigación por ningún sitio. Yo lo que veo son desarrollos, innovaciones, sobre todo mucha implementación. Pero yo me pregunto, ¿dónde está la scholarship? ¿Dónde está la evidencia científica, ¿no? Entonces, claro, para hacer eso hay que estar formado, hay que conocer los conceptos y los marcos teóricos que se aplican en todo el mundo a la investigación en salud digital, ¿no? Por ejemplo, la consideración de los sistemas de información como sistemas sociotécnicos. Sabemos que la tecnología no actúa sola, actúa en interacción con personas, con procesos y con organizaciones. También hay un movimiento muy potente en Estados Unidos, en las facultades de medicina, para promover la ciencia de los sistemas de salud, que quiere decir que somos muy buenos formando a los estudiantes en las ciencias básicas, fisiología, bioquímica, tal, en las ciencias clínicas, pero luego somos bastante malos en explicarles cómo funciona el sistema de salud, que es donde un médico realmente luego va a operar, va a trabajar, o un profesional sanitario en general. La ciencia de la implementación. Hay toda una evidencia en cómo se deben de hacer la gestión del cambio, la implementación de las soluciones digitales. La medicina basada en valor, respetar las preferencias de los pacientes. Se han mencionado aquí los PROMs y los PREMs, cómo conseguir impactos positivos, ¿no? El concepto que mencionó Federico en el comienzo del sistema de salud que aprende, que tiene que ver con el espacio de datos, con cerrar el ciclo entre la práctica clínica, la investigación a través del conocimiento, etcétera. Y hay otros muchos marcos que se pueden aplicar, marcos de gobernanza, del capital sanitario, la teoría de la actividad. Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena con un trabajo que hicimos en Melbourne, que es la teoría de las therapeutic affordances, que se utiliza para diseños de intervenciones con redes sociales para pacientes crónicos y que tiene ya más de 500 citas y que se ha aplicado en un montón de ámbitos de enfermedad diferentes, ¿no? Son marcos conceptuales que permiten consolidar, ¿no?, la investigación y llevarla por buen camino. A pesar, teniendo en cuenta todo esto, nos enfrentamos a grandes retos, ¿no? ¿Cuáles son los grandes retos de la investigación en salud digital en el día de hoy? Pues el primero para mí, y trabajo en un hospital, es conseguir que los datos clínicos sean útiles para la investigación. Esto es un enorme reto. Seguimos teniendo mucho texto, muchos informes, no dato estructurado. Seguimos teniendo poco dato codificado y poco dato normalizado. Bueno, esto es algo que llevará años cambiar y que tenemos que empezar por concienciar a los médicos y a los profesionales sanitarios durante su formación, que tienen que codificar bien si quieren reutilizar el dato. Tenemos problemas de interoperabilidad, se ha avanzado mucho, pero tenemos que seguir siendo capaces de entender el dato que generan en otros centros. Tenemos que hacer que la IA sea clínicamente válida. Ojo con esto. Estamos utilizando ChatGPT y algunas veces estamos mandando datos de pacientes a no se sabe dónde. Cuidado con esto y cuidado con la IA generativa, que todavía no podemos evaluar su exactitud. No podemos, así como con la inteligencia artificial predictiva sí podemos saber cuánto de válido es un modelo, con la generativa todavía no. Tenemos que generar evidencias para el aprendizaje, seguir leyendo, viendo qué se ha hecho en otros sitios y aplicando el conocimiento que ya existe. Tenemos que tener en cuenta la ética, la regulación, el gobierno de los sistemas, etcétera, y sobre todo integrar estas soluciones en la práctica clínica. Estamos hartos de ver pilotos que se quedan en nada porque no se conoce la forma de trabajo del clínico, ¿no? El ámbito de la salud es muy diferente a otros ámbitos en cuanto al manejo de información y se requiere conocer un poquito de cómo funciona el cuerpo humano, un poquito de cómo funciona el sistema de salud y algunas otras cosas si no queremos fallar en los proyectos. Claro, para que todo esto sea posible, a mí me gustaría ver cosas que he visto en otros países, ¿no? En otros países se reconoce la salud digital o esas disciplinas que antes he mencionado como áreas científicas, áreas de conocimiento, donde hay convocatorias de proyectos, donde hay cátedras, donde hay profesiones más o menos reconocidas y consolidadas, ¿no?
Por supuesto, también hay que fomentar la formación de equipos mixtos y en eso estamos avanzando mucho últimamente, ¿no? Donde los clínicos trabajan con los ingenieros, con los científicos, etc. Necesitaríamos financiación específica y en eso tengo que decir que también hemos avanzado, porque en los últimos años hemos visto muchos fondos que yo llevo pidiendo pues 30 años, ¿no? Ahora hay que ver si somos capaces de gestionarlos bien. Y por último, pues también formar estas carreras investigadoras híbridas o nuevas profesiones como el ingeniero biomédico, el bioinformático, el informático médico, el científico de datos, que deberían de ser estructurales ya en los hospitales, no coyunturales como tenemos ahora con financiación de proyectos que duran 1 o 2 años, ¿no? ¿Por qué es todo esto importante para la medicina personalizada de precisión? Bueno, pues porque yo creo que si no hacemos bien la gestión del dato y si no aplicamos bien la salud digital, las estratificaciones que hagamos no van a ser fiables. Los modelos predictivos no van a ser lo suficientemente robustos. Todavía nos queda mucho por hacer en evaluación multicéntrica de sistemas de salud digital, como hacemos con ensayos clínicos de medicamentos. Y, por tanto, no va a haber una medicina de precisión escalable. O sea, yo solo puedo valorar iniciativas como la cohorte Impact, ¿no? que van a generar esos recursos bien diseñados, bien estandarizados, normalizados, protocolizados y donde vamos a poder ir a recoger datos de calidad para hacer comprobación de hipótesis o investigación. Quiero también decir y en esto he recurrido a la IA, como se puede ver, porque quiero hablar de casos de éxito en la historia. A lo mejor muchos no conocéis que cosas como PubMed han sido desarrollados por grupos de investigación en informática médica en los Estados Unidos, que lleva financiando la investigación en este área más de 40 años en la National Library of Medicine, ¿no? ¿Por qué decir de todo el tema de la genómica, que no hubiera llegado a donde estamos si no hubiera sido por la contribución de los bioinformáticos y de las investigaciones que ellos han llevado a cabo y que publicamos en revistas, en congresos, como todas las áreas de la biomedicina? También os recuerdo que la inteligencia artificial, cuando se empezó a aplicar en medicina, fue por informáticos médicos, como Ted Sorliff, que desarrolló MySyn, que fue el primer sistema experto en medicina que diagnosticaba enfermedades infecciosas. Y ya para terminar, como ejemplos del pasado, todos los avances que hoy más o menos nos suenan, de OMOP, de FHIR, estos sistemas que utilizamos para interoperabilidad, pues OMOP se desarrolló en la Universidad de Columbia, George Ripsack, un compañero mío de informática médica. OMOP se ha desarrollado y se ha implantado en Europa por la Universidad de Rotterdam, el mayor departamento de informática médica de Europa. Olobas, que lo has mencionado tú, Marina, está en la Universidad de Vanderbilt, que es el departamento de informática médica más grande de Estados Unidos, con más de 20 catedráticos. Y ya por terminar, ¿quién no ha usado REDCap? Pues REDCap lo desarrolló mi amigo Paul Harris, que es un profesor de la Universidad de Vanderbilt y que en el año 2010, en un Congreso Mundial de Informática Médica, me ofreció ser un beta tester de REDCap. Y fijaros a dónde ha llegado hoy. Todo esto son desarrollos producidos por la informática médica en su vertiente de investigación. Y ya para ir terminando, ¿cuáles son los casos de éxito que yo veo en los días actuales? Pues aquí os he elegido 4 muy rápidos, aunque no vais a ver el detalle, pero los comento por encima. Antes ha mencionado Marina, la doctora Pollán, el tema del exposoma. Bueno, se acaba de publicar una aproximación al exposoma del fallo cardíaco. El exposoma no es más que un intento de caracterizar mejor aquellos factores de riesgo no genéticos que son medibles y que afectan al riesgo y a la progresión de enfermedades complejas. Se están haciendo grandes avances y dentro de 2 meses tenemos un Congreso Mundial del Exposoma aquí en España, en Barcelona, en Sitges. A la derecha hay un ejemplo que todos habréis oído, que fue este trabajo entre la Universidad de Dinamarca y un grupo inglés, en el que podían predecir la mortalidad con inteligencia artificial generativa a partir de una cohorte de 400.000 personas, primero entrenadas con el biobanco inglés y luego testeadas en 1 millón o 2 millones de ciudadanos daneses. Es un ejemplo espectacular, ¿no?, del uso de la inteligencia artificial para la predicción de itinerarios longitudinales y la predicción de 1000 enfermedades. Abajo a la izquierda, y también se ha comentado aquí, es otro artículo muy reciente de utilización de los Polygenic Risk Scores en práctica clínica,
ya implementada por la red Emerge, también informáticos médicos en Estados Unidos. Y ya para terminar, abajo a la derecha tenéis, se ha mencionado antes, AlphaFold, predicción de estructuras terciarias de proteínas, un problema clásico de la bioinformática, pero es que ya se está haciendo AlphaGenome para predecir el impacto clínico de mutaciones genéticas, y esto se ha publicado hace 2 días. Son solo algunos ejemplos de por dónde van los tiros, o sea, caracterización del esposoma, escalas de riesgo, yo diría poligénico, pero también poliambiental, aplicación masiva de la IA para predicción de estructuras, de efectos moleculares, etcétera, caracterización del esposoma y todo lo que he comentado de integración, interoperabilidad, lo que viene con el espacio de datos europeos, etcétera. Yo creo que la medicina del futuro no se va a construir solo en los laboratorios, también se va a construir en los centros de datos y de computación y de informática. Creo que la participación de la investigación y la promoción de la investigación en salud digital debería ser clave para hacer que los datos, los algoritmos, los profesionales sanitarios y los pacientes realmente interactúen en el mundo real. Y finalmente, bueno, mi mensaje es que sin investigación de excelencia en salud digital no habrá la medicina personalizada de precisión que esperamos y lo que habrá serán muchas promesas tecnológicas, pero que realmente no repercutan en la atención sanitaria. Gracias.